Muy buenas noches. Una de las noticias más importantes del día hoy es nuevamente el futuro de las EPS. Nuestro invitado de esta noche es el doctor Félix Martínez. Él es el director de la Administradora de Recursos Públicos de la Salud, conocida como ADRES. Es decir, la entidad que maneja el dinero, incluyendo el que el Estado le gira a las EPS para aseguramiento en la salud. Doctor Martínez, muchas gracias por esta invitación, muy amable. Buenas tardes. Pues primera pregunta, ¿cuánto le gira ADRES, usted, al sistema de salud? 84 billones de pesos al año para este año 2023. 84 billones. Billones. 84 billones. Billones. ¿Y cuál es la fuente de abastecimiento de eso? 2/3 recursos públicos del gobierno y 1/3 las cotizaciones y otros pequeños recursos de impuestos, de armas, municiones, SOAT, otros pequeños recursos. 84 billones. 84 billones. ¿Y usted billones, qué hace con esa plata? Repartirla sagradamente mes a mes a las EPS. ¿A las EPS? Fundamentalmente. 84 billones. 84 billones. ¿Y las EPS qué hacen con ese dinero? Deben garantizar los servicios de salud a los ciudadanos. Ese es el sistema que actualmente está vigente. ¿Y funciona? Bueno, tiene muchas deficiencias en muchos sentidos. Tenemos problemas de equidad, tenemos problema de la cobertura efectiva de servicios en los territorios, tenemos 1,5 millones de quejas al año graves, de las cuales un 40% son por peligrar la vida y por falta de atención oportuna. Tenemos problemas de administración de los recursos por parte de algunas EPS, tenemos problemas de quiebra de EPS que dejan deudas a los hospitales y clínicas del país, tenemos problemas de desfinanciamiento de los hospitales en los territorios. El sistema tiene, en términos generales, la necesidad de ser reevaluado y repensado, y por eso estamos en un proyecto de debate nacional alrededor de la reforma a la salud. Pero, a ver, doctor Martínez, reevaluarla, revisar el sistema de salud para estatizarlo. Bueno, yo no creo que ese sea el término. Te voy a poner un ejemplo, porque lo que se ha hablado, lo que ha señalado el gobierno y el presidente muy claramente es que recuperar el control del manejo de estos recursos que hoy no tienen un adecuado control. Y lo que se ha negociado... Perdón que le interrumpa. Y los 84 billones de pesos que usted maneja al año, ¿no tienen ningún control? Los 81 billones se entregan a las EPS para que presten servicios de salud. Pero una vez entregados a las EPS, el Estado no los controla. ¿No los audita? No los audita. Recibe un informe al final del año de servicios y costos prestados que utiliza para calcular la UPC del año siguiente. Pero nunca ha habido una auditoría sobre los servicios que prestan las EPS. Es decir, el dinero que usted, como director, presidente, gerente de ADRES, le giran cada año a las EPS, ¿no tienen vigilancia? Prácticamente no, porque ese es el sistema. Se supone que en manos de ellos es un manejo privado y ellos pueden hacer con el dinero pues lo mejor posible. Unos dicen que lo hacen muy bien, otros medianamente, otros parece que lo hacen mal. Unos se contratan a sus propios amigos, instituciones, otros reparten mejor los recursos. Es decir, hay de todo como en botica. Mejor dicho, doctor Martínez, el sistema es insostenible. En estos términos se está volviendo insostenible para garantizar los servicios a los ciudadanos por un lado, e insostenible en que se desbordan los gastos por el otro lado. Por ejemplo, cuando no hay control sobre el gasto en un rubro específico que se llama presupuestos máximos.
que paga algunas moléculas nuevas y otros servicios que no están pagados en la mensualidad de la UPC, cosas especiales aparte. Ese rubro se dispara un 40-50% anual. No hay presupuesto que soporte un incremento del 40-50% anual. Ningún presupuesto. Incremento de costos. Incremento de costos de ese orden. Pero entonces, razón tiene el presidente Petro cuando dice que no es posible que las EPS, que son privadas, manejen los 84 billones de pesos. 81 de los 84 los manejan las que EPS. Usted maneja, que son públicos. Sí, que son públicos. Fundamentalmente es decir, públicos, incluidas la posición del gobierno es: no es posible que el sector privado maneje a su antojo, libremente, sin auditoría adecuada, en recursos públicos. Yo no lo podría decir mejor. ¿Ya? ¿Y entonces qué hacer? Reformar el sistema. Y ya hay un acuerdo. En la Comisión Séptima del Congreso se llegó a un acuerdo ya con los partidos políticos, por eso pasó en primera vuelta, en el sentido de que las EPS permanezcan como administradoras, pero no manejen libremente los recursos. Por ejemplo, para contratarse yo con mis propios negocios, que es un problema de la integración vertical. Los mismos partidos propusieron que se acabara. Es decir, porque si yo manejo unos dineros del sistema para contratar a mis propias entidades, pues eso no es perfectamente transparente. Es decir, no estoy en función directa de los intereses de los usuarios, sino de mis propias IPS o de mi propia prepagada, etcétera, etcétera. Se requiere, por tanto, recuperar el control, que administren, pero que sepamos qué gastan, dónde gastan, qué pagan, y que los pagos se hagan a través de un pagador único, lo que ya, digamos, se ha consensuado con los partidos políticos. El expresidente César Gaviria, doctor Martínez, en una declaración pública que expidió hoy, defendió las EPS, porque al fin y al cabo él fue el creador de la Ley 100, por supuesto, que defendió en el Congreso el expresidente Uribe como ponente, y siendo el creador de la Ley 100, él dice que a ese sistema se debe que más del 90% de la población en Colombia tenga seguro de salud a través de EPS. Por supuesto, porque el Estado lo paga. Porque el Estado paga el seguro de cada ciudadano de Colombia. Y eso ha sido un esfuerzo terrible, ha sido una pelea terrible ante la Corte Constitucional para igualar el derecho de los ciudadanos pobres de Colombia que no cotizaban a un seguro completo. Esto ha sido un debate de muchos años y se ha logrado. No lo han logrado las EPS, lo hemos logrado todos los colombianos, lo hemos logrado gracias a la Corte Constitucional. Hemos logrado que los derechos y el aseguramiento universal prevalezca. Y eso hay que defenderlo. La seguridad social es un patrimonio de los estados, de los pueblos, y eso es una ganancia. Y sí, hemos avanzado en seguridad social, pero eso no quiere decir que la gestión de esa seguridad social esté funcionando bien. Pero entonces, doctor Martínez, como dice el mismo señor expresidente Gaviria, ¿para qué acabar lo que está funcionando? Bueno, el mismo presidente Gaviria, en reuniones que yo he estado, donde él ha estado sentado con otros partidos políticos discutiendo la reforma, y con sus representantes se han aprobado que se conviertan en gestoras de salud de vida, administradoras, pero que haya más control con los recursos. El Partido Liberal recomendó también acabar la integración vertical, o sea, los contratos de yo con yo. Es decir, hay una conciencia también, y el mismo presidente dijo otra vez que la reforma ya iba bastante más consensuada que la inicial que se ha presentado. Sí, digamos, que no haya integración vertical, es decir, que no haya Sanitas, seguro y clínica. Y prepagada. Entonces es una integración que donde yo puedo decir, pierdo la EPS, pero está ganando la prepagada, está pagando la clínica porque tengo un holding. Entonces las cuentas así se vuelven un poco menos transparentes. Pero entonces, doctor Martínez, mire, ¿cómo hace la gente del común como yo para creer en usted? Se lo pregunto con todo respeto. ¿Por qué? Porque todo el mundo conoce de su bonomía y de su honestidad. Pero usted trabaja con 800.000 personas. Pues. ¿Cómo hace el país para tener una seguridad de que estos 84 billones de pesos se manejan bien?
La propuesta que se viene defendiendo es fundamentalmente la transparencia. Te voy a contar un ejemplo. Nosotros pagamos a los hospitales otro tipo de servicios y a las clínicas del país, como el SOAT cuando no tienen SOAT los vehículos, los accidentes de tránsito. Había una falta de claridad sobre cuánto le debe y cuánto es de cada hospital. El ADRES hoy le manda un extracto mensual a cada clínica y hospital del país para que sepan en qué estado está su cuenta, qué está cobrando. Es decir, el punto en el sistema, el punto más importante es que haya transacción, cada transacción sea transparente, esté publicada, qué se le pagó, a quién, a qué tarifa y por qué servicio. Y que todas las universidades, todos los académicos, todos los ciudadanos puedan consultar cómo se gasta cada peso en salud. A usted, doctor Martínez, ¿le gusta la CPS? En el estado actual es problemático. Ya algunas de ellas entienden que es mejor, además, no asumir un riesgo financiero, que el riesgo financiero lo asuma ellos, cobren un 8% por administración, porque es que asumir el riesgo financiero, yo tengo que responder, me cueste más o menos, implica que hoy se quejen de que no les alcanza, pero cuando tienen utilidades entonces no se quejan. O sea, si es asegurador, tiene que responder por las ganancias y las pérdidas. Si es gestor, como se propone y en el acuerdo con los partidos, va a cobrar un 8% de administración y no va a asumir el riesgo de pérdidas enormes. Dicho de otra manera, doctor Martínez, cuando se creó la Ley 100, surgieron 100 y pico de EPS. Sí, señor. Hoy subsisten 15 o 20 y tantos. 20 y tantos. 23. Lo cual conduce a esta pregunta. ¿Qué se hizo la plata que recogieron las 100 y pico de EPS que desaparecieron y a las cuales se le aportó? Dejaron 27 millones de deudas a los hospitales y clínicas del país. 27 billones de deudas, las 100 liquidadas, las 90 y tantas liquidadas. ¿Y quién liquidadas. paga esa plata? Esa es buena pregunta. No, pero la respuesta. Porque es un privado que quedó debiendo. Y nada. Y nadie responde. Mejor dicho, los hospitales y clínicas, públicas y privadas, perdieron esa plata. Perdieron esa plata. No puede ser. Sí, señor. De ahí viene el gran déficit de la salud. Y ahí sí hay déficit. Los hospitales y clínicas han tenido que asumir un costo enorme por este mal funcionamiento de los aseguradores. La afirmación que hace el señor expresidente Gaviria, quien es, además de jefe del partido, era el creador de la Ley 100 que fundó las EPS, en su declaración pública de hoy dice lo siguiente: los problemas que el sistema de salud ha venido acumulando a lo largo de estos años de forma estructural y con una visión a largo plazo y puntual, y específicamente la actual crisis financiera a la que nos estamos refiriendo, sin destruir el actual sistema, pero corrigiendo sus fallas. Su opinión. Mi opinión es que la crisis no es fundamentalmente financiera. El gobierno incrementó un 25% los aportes este año, que es muy significativo, más que ningún año. La UPC se incrementó un 16%, de modo que no hay una crisis financiera. La situación que están presentando parcial estas EPS están alegando que en las grandes ciudades hay un incremento importante de la demanda. Eso hay que analizarlo como se analiza todos los años para el cálculo de la UPC. Pero no se puede hablar en términos de que hay un desfinanciamiento porque mensualmente el Estado les gira 6.5 billones de pesos y no se van a quedar sin dinero en septiembre. Igual van a recibir en septiembre, en octubre, en noviembre, en diciembre. Los recursos están asegurados. Pero sí hay una crisis sistémica y hay que mejorarlo. En eso tiene razón el presidente Gaviria. Pero entonces, ¿qué hacer? Pues estamos en una democracia, Yamil. El Congreso está resolviendo. El Congreso ha buscado las fórmulas intermedias
Los partidos políticos han propuesto transformar a las EPS en gestoras, recuperar el control y la transparencia de los recursos, han propuesto fortalecer la atención primaria, llegarle a los territorios donde no le están llegando, el mercado no le interesa y están abandonados los servicios. Es decir, hay que reformar, hay que resolver muchas cosas, pero yo creo que estamos en una democracia y los partidos son suficientemente maduros, tienen dificultades en las negociaciones políticas del gobierno. Sí, pero te voy a contar un ejemplo. Un congresista conservador, cuando se aprobó finalmente en la Comisión Séptima el proyecto de ley, dijo, mire, yo quiero manifestar algo, yo voté no en contra todo el tiempo porque mi partido me lo ordenó, pero en mi departamento, en Arauca, no funciona ningún servicio, esto es un desastre y yo quiero la reforma. Te voy a poner cuál es la situación. En términos claros, ese es. Hay un problema serio estructural que hay que resolver, pero estamos en una democracia, tenemos una garantía, el gobierno no puede reformar el sistema sin pasar por el Congreso. Sí, y hay una Corte Constitucional, entonces, que nos ha dado garantía de la seguridad social en Colombia, de modo que yo no tendría miedo a que el Congreso siga debatiendo. Pero mira, doctor Martínez, tres de las más importantes EPS, como son las que integran Sura, Colsanitas y Compensar, ya dijeron en un comunicado oficial, en un documento público, que no pueden seguir funcionando por falta de recursos a partir del mes entrante. Yo creo que están exagerando. Pues exageraron, ¿no? Pero lo dijeron. Ellos, su función, obviamente, es buscar más recursos. La función de ASEMI, la agremiación de las EPS, siempre está presionando por recursos. Ellos dicen que tienen... Perdón, ¿dice usted que esa es una presión de ellos para que les den más recursos? Hombre, siempre ha existido esa presión. Por encima de los 84 billones. Por supuesto, pero también ya le contestó el ministro hoy que más de 84 billones, más del esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional este año, habría que ir a una nueva reforma tributaria o recuperar los aportes patronales que se quitaron en las últimas reformas tributarias a la salud. Pero entonces ¿qué van a hacer las tres aseguradoras, las EPS, quiero decir, si mantienen su amenaza? Pues yo no creo, yo creo que se les fue la mano un poquito, nosotros les contestamos con las cifras, ellos hablan de unas cifras de deuda que les tienen de la liquidación del acuerdo de punto final del gobierno anterior, de que hay unas deudas de COVID, se cerró el FOME, la pandemia y no liquidó las últimas cuentas, ellos están pendientes de algunos recursos, pero esos no son, frente a los 80 billones, no son recursos significativos. Sí, hay algunas cosas que el Estado tiene que garantizar, de hecho, algunas de estas se incluyeron en el plan de desarrollo para que esas deudas que dejó el Estado se reconozcan por deuda pública, porque no las podemos pagar de los recursos ordinarios de UPC que son sagrados. Entonces, sí, hay unas pequeñas deudas, pero no creo que la situación sea tan dramática como para que dejen de prestar servicios. Pero mire, ahora, si lo dejaran de prestar, crearían una emergencia social que el Estado tendría, pero yo no creo que eso sea un hecho, ni mucho menos. Pero, mire, nosotros vemos que con lo que pasó hoy se abriría un camino, que es el que propone el expresidente Gaviria, que es el diálogo a través del Congreso de la República desde la próxima semana. Por supuesto, que ese es el camino de la democracia. Seguir debatiendo el proyecto de ley. Vamos ahora para plenaria de Cámara y seguiremos después por comisiones de Senado. Pero sin que haya posiciones irrevocables, irrecambiables, como pasó con la exministra Corcho. Bueno, usted se su cargo de Corcho. Bueno, sí, ella efectivamente me nominó para el cargo, pero lo quiero decir es que hay mucha crispación política, sí. Más que no solo el debate de la reforma misma, como lo expresé en el ejemplo del candidato del Partido Conservador, que sí quería votar los artículos, pero políticamente no había acuerdo con el gobierno. Está mezclado el problema político, ¿cómo se llama? Pues la gente está, en general, bien asegurada o no. Sí está asegurada, la gente sí está asegurada. Entonces, según el presidente Gaviria, autor de uno de los proyectos que está en el Congreso, ¿para qué cambiar lo que está funcionando?
No, hay que mejorar lo que está funcionando. Las EPS no se propone que desaparezcan ya hay un acuerdo de eso, se van a transformar en administradoras del sistema. Pero, ¿transformar durante cuánto tiempo? Los hospitales y clínicas privadas van a seguir haciendo el 70% de los servicios, sea el sistema como quede, porque es lo que tenemos. O sea, no hay ninguna estatización, lo que hay únicamente es un control de los recursos públicos y una necesidad de hacer equidad y llegar a poblaciones que hoy no tienen servicios. Es decir, mejor dicho, lo que usted pide es que le den a usted, como director de la ADRES, o a la ADRES, pues si no es usted, medios, instrumentos adecuados para controlar qué se hace con esos 84 billones de pesos que le entregan a las EPS. Mira, las EPS tendrían que autorizar los servicios y auditarlos y después pedirle a la ADRES que los pague. Obviamente, al pedirle a la ADRES que los pague, ya sabríamos exactamente qué se está pagando, a qué precios. Recuperaríamos la transparencia en el control, no es más. No es más el cambio fundamental. Es decir, lo fundamental es que las EPS se dejen auditar. Yo creo que se dejen controlar, no manejen los recursos tan libremente, pero sí ordenen y atiendan y ordenen los servicios de los ciudadanos, que es lo que propone actualmente el proyecto. Pero ese proyecto de llevar el tema al Congreso, pues comienza la Semana Santa. Correcto. Y si hay tiempo hasta septiembre, que es ya... Bueno, en eso no puedo ser yo divino. Es difícil entender todos los mecanismos del Congreso de la República. Mientras tanto, usted, como director de ADRES, va a seguir girándole a las EPS. Correcto, salvo algunas excepciones. En ese caso tenemos la emergencia de La Guajira, que vamos a empezarle a girar directamente a los hospitales para poner equipos ambulatorios que atiendan a las comunidades, salvo excepciones muy concretas y las órdenes de giro directo. Hay un mecanismo que se llama el giro directo, que funciona en el régimen subsidiado y que aplica también para algunas cosas del régimen contributivo, que implica que las EPS digan que un porcentaje del dinero que reciben se gire directamente a los hospitales en el mismo paquete que les corresponde a ellos. Pero es por orden de las EPS. A mí me dicen gírele a estos hospitales tanto de mi porción, o sea, les adelanto a los hospitales una porción. Ese mecanismo ya existe y pues, digamos, ha venido creciendo. Y lo que usted dice, doctor Martínez, que es una especie de lo de Sura y lo de Sanitas y lo de compensar, que es una especie de caña. No diría caña, están preocupados, como todo administrador y gerente, apenas ve un que va yendo un desbalance. Pero usted me acaba de decir exagerando. Bueno, exagerando no. Revisemos con despacio porque... Pero ¿es caña o no es caña? Yo no diría que caña, es preocupación, pero no es una crisis financiera total de ellos tampoco. Pero perdón un tico, una de dos, con todo respeto por usted, doctor Martínez, o es caña o no es caña. Media caña. A medias, o sea, en unos aspectos tienen una preocupación real, en otros están exagerando. Mitad caña, mitad realidad. Mitad caña, mitad verdad. Supongamos que la válida es la mitad verdad. Sí. ¿Qué hacer si los tres se van? Y vuelvo a insistir, yo no creo. Entonces, yo no creo que los tres se vayan. Hemos acordado unas mesas de trabajo con ellos para ver por qué tienen un exceso de demanda este año frente al estimado. Hemos acordado una mesa de trabajo para revisar las deudas que ellos dicen que les tenemos y vamos a trabajar con ellos. No están cerradas ni mucho menos las puertas. Para usted, con muchísimo respeto, es más caña que verdad. Miti, vuelvo y digo, mitad y mitad. Están exagerando. Es decir, ellos pueden expresar sus preocupaciones, yo les dije, y pueden decir, y tengo estos cálculos, yo no estoy de acuerdo con algunos, con otros sí, pero no pueden decir que van a dejar de atender a los ciudadanos porque eso sí es. Es decir, amenazar al pueblo colombiano y ponerlo, y eso sí no lo aceptamos. Eso sí no lo acepta el gobierno colombiano, lo ha dicho el ministro, de decir, vamos a dejar a la gente sin atención. Mejor dicho. Eso no se puede decir, y ahí se les fue la mano. La mitad caña no se acepta. Exactamente. ¿Y cómo hacemos para saber qué va a primar
si la mitad caña o la mitad... Estaremos trabajando con ellos en comisiones de trabajo, unas en el ministerio para revisar por qué dicen que se les han incrementado mucho los gastos. Eso requiere unos análisis técnicos muy importantes. Uno al primero, si el hijo le dice que la mesada no le alcanza, uno no dice, bueno, tome. Yo voy a ver qué es lo que ha pasado que la mesada no le alcanza. Y por otro lado, vamos a revisar con cuidado las cuentas, aquellas viejas, a ver si hay alguna posibilidad de que alguna haya sido mal glosada. Sí, porque era un sistema, el de punto final, que estableció el gobierno anterior, por el cual había que llegar a un acuerdo sobre cuánto se les reconocía, tenían que firmar y ese acuerdo quedaba definitivo y no había reclamaciones adicionales. Mejor dicho, lo que dice el expresidente Gaviria es la solución al Congreso. Sí, claro. El Congreso es la solución del problema del sistema, como corresponde a una democracia. Ok. Doctor Martínez, muchas gracias. Con mucho gusto. Usted ha sido muy amable con nosotros y esperamos que su solución se atienda. Muchas gracias. Muy amable. Ha sido usted muy amable. Y a ustedes, televidentes, gracias también. Y los invitamos a continuar aquí en Noticentro 1 CN.